Bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes de bachillerato. Bueno, ya por lo menos hay una luz verde con respecto a las pruebas, ¿verdad? Ya por lo menos hay una luz verde. En esta clase voy a tratar el tema de sintaxis, lo que ustedes tienen en el material como sintaxis. Son las oraciones. La sede de Santa Gertrudis Sur de Grecia todavía no tiene esa materia. Hoy, viernes 28 de agosto. Pero el próximo jueves en la entrega de material, voy a mandarles esa materia específicamente. No sé por qué me brinqué esa materia con ustedes, pero de todas maneras voy a grabar el video y luego ya con el material lo pueden ver mejor, lo complementan. Voy a compartir pantalla del material. No, listo. Ok. Para entender este tema, primero se tiene que hacer un repaso de lo que se vio en tercer ciclo, básicamente en séptimo, octavo y noveno. ¿Qué es, primero que todo, el sujeto? O sea, lo de sujeto, predicado, complementos, ¿verdad? Entonces vamos con lo de sujeto. Dice que el sujeto es uno de los elementos más destacados de la mayoría de las oraciones. El sujeto lo forman aquellos sintagmas nominales que son exigidos por los verbos no impersonales finitos. Bueno, más que eso, el sujeto es el que realiza la acción, ¿verdad? Es una forma de conocerlo también. El sujeto es el que realiza la acción en la oración, ¿verdad? Hay varios tipos de sujeto. El explícito, que aparece ahí. Juan lee un libro, el sujeto es Juan. El tácito, el que no tiene una representación explícita, pero lo podemos inferir. Ejemplo, leía un libro. El sujeto yo sería el que estamos omitiendo en ese caso, ¿verdad? El yo. No, el sujeto no es solamente un nombre, ¿verdad? Puede ser un pronombre personal, ¿verdad? En este caso Juan, pero en este caso yo, ¿verdad? También teníamos el tipo de predicado, ¿verdad? El tipo de el predicado tiene que ver con los verbos. Recordarán materia de noveno, tiene que ver con los verbos, ¿verdad? Entonces dice, tal vez te hayas dado cuenta, aquí falta un de bueno, no, perdón, tal vez te hayas dado cuenta alguna ocasión de que no todos los verbos funcionan igual. Es decir, de que verbos como corre, compone, come, muelen, etcétera, expresan el comportamiento del sujeto y que hay verbos como está, es y son que identifican o clasifican al sujeto. El predicado, bueno, es lo que no, todo lo que no es sujeto, ¿verdad? Incluido el verbo. Por eso es que el predicado, el tipo de predicado va a estar expresado por el verbo específicamente. Entonces teníamos el predicado verbal y teníamos el predicado nominal. El predicado nominal era cuando eran verbos de ser y estar, ¿verdad? Ejemplo, las calles de la ciudad son estrechas y tortuosas. El son, ¿verdad? En ese caso, el son. Y el predicado verbal básicamente eran todo el resto de verbos. Los de predicado nominal eran ser, estar y parecer, ¿verdad? Eso por un lado. Bueno, ahí venía un ejercicio de sujeto tácito o expreso, ¿verdad? Eso no lo voy a omitir. Ustedes lo hacen, cualquier duda me preguntan, porque eso sí es materia para que el video no se haga tan extenso, ¿verdad? En lo del predicado, sí, vamos a ver. Aquí hay que separar el sujeto del predicado y reconocer si es un predicado nominal o un predicado verbal, ¿verdad? En este caso. Entonces, eso básicamente lo hacemos vamos a ver, dice, ellas estarán seguras aquí adentro. Primero buscamos el verbo, eso es lo que siempre vamos a buscar. Ahora en todas las oraciones que vamos a ver, primero vamos a buscar el verbo. Eso es lo primero que vamos a buscar. Entonces, ellas estarán seguras aquí adentro. ¿Cuál es el verbo? Estarán. Ok. ¿Quiénes estarán? Ellas, sujeto.
Ahora sí, el predicado dijimos que es todo lo que no es sujeto. Entonces el predicado es, estarán seguras aquí adentro. ¿Y qué tipo de verbo es? Es de ser y estar. Es de estar específicamente. Entonces es predicado nominal, ¿verdad? Esta también es predicado nominal porque viene de es. Este es predicado verbal, ¿verdad? Esos cuadros es el sujeto. Tienen marco es el predicado. Y por el verbo tienen es un verbo predicado verbal, ¿verdad? Y así con las otras, ¿verdad? Solamente cuando es de ser y estar o parecer es predicado nominal, si no es predicado verbal. Recuerden, eso lo da el tipo de verbo. Ok. Luego teníamos, ¿verdad? Los complementos verbales, ¿verdad? Eso se ve en octavo y noveno. Teníamos los complementos verbales, que básicamente completan la información que da el verbo. Cumplen diferentes funciones, especifican el significado del verbo o las condiciones como ocurre una acción. Entonces teníamos el complemento directo, o lo que conocemos como CD, ¿verdad? Que completa los verbos transitivos. O sea, los verbos que tienen complemento directo precisamente. ¿Cómo averiguamos el complemento directo? Vamos a ver. Elisa come pan. ¿Qué come? Elisa, pan, complemento directo. Ok, es importante aclarar que esta materia como tal no entra. Eso es un repaso que yo hago para entender ahora las oraciones que sí entran. Es a partir de, de oraciones impersonales. A partir de ahí es el tema que entra en el examen. Esto es un repaso que yo hago para que ustedes lleven, recuerden cierta materia que les va a ayudar a entender mejor las otras. Ok, sin el CD, oye, un avión. Sin el CD, el verbo no completa su significado. Por esta razón, en la mayoría de los casos, el CD responde a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Dice que nunca aparecen oraciones atributivas con verbo copulativo, es decir, nunca pueden aparecer con los verbos copulativos ser y estar. Al anteponerse al verbo, exige la presencia de los pronombres lo, la, los, las. O sea, es conmutable por esos pronombres. Quiere decir que el CD puede ser representado por esos pronombres. Por lo, la, los, las. Ejemplo, las saludé. Porque es como si dijera, ¿qué saludé? ¿A quién saludé? A las, ¿verdad? A ellas, digamos. Sí, porque es ellas, porque es las, ¿verdad? Esa idea la tuve yo. Entonces ahí, ¿cómo les digo? Idea y la son conmutables. En ocasiones puede llevar la preposición a. Saludé a mis tías. ¿A quién saludé? Porque el verbo no solamente a qué, también sirve a quién, pero no confundir con el complemento indirecto. Entonces, saludé a mis tías. ¿A quién saludé? A mis tías. Complemento directo. Complemento indirecto, lo que conocemos como CI, dice que es un elemento sintáctico y se refiere al objeto o ser sobre el que recae la acción del verbo de forma indirecta. De ahí que se llame complemento indirecto, ¿verdad? Juan dio el libro a Pedro. Ok, vamos a analizar esa oración. ¿Qué buscamos primero? El verbo. Dio. ¿Quién dio el libro a Pedro? Juan, sujeto. ¿Qué dio Juan a Pedro? El libro, complemento directo. Ahora sí, ¿a quién dio el libro Juan? A Pedro, complemento indirecto. ¿Cómo reconocer el complemento indirecto? Para reconocer el complemento indirecto se debe tener presente que siempre comienza con las preposiciones a o para. Pero se debe recordar que a veces el complemento directo, cuando se trata de personas, siempre va encabezado por la preposición a.
Entonces, para comprobarlo, ahora para que no haya confusión, se reemplaza el posible CI por los pronombres le y les. Recordemos que el CD, complemento directo, era cambiable por lo, los, la y las. En cambio, el CI es por le o por les, ¿verdad? Que se puede cambiar. Juan le dio el libro a Pedro. Responde a las preguntas a quién o para quién y nombra a la persona, animal o cosa, ya me pasé ahí, animal o cosa que se beneficia de la acción del verbo. Por ejemplo, ¿a quién le dio el libro Juan? A Pedro, complemento indirecto. Complementos circunstanciales. Hay de varios tipos, ¿verdad? Dice esa oración. Mi abuelo camina despacio los domingos en el parque 2 kilómetros con sus amigos. Entonces aquí hay que hacernos varias preguntas. Bueno, sabemos que el sujeto es, bueno, primero el verbo, camina. ¿Quién camina? Mi abuelo. Sujeto. Ahora sí. ¿Dónde camina? En el parque, complemento circunstancial de lugar. ¿Cuándo camina? Los domingos, complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo camina? Despacio, complemento circunstancial de modo. ¿Cuánto camina? 2 kilómetros, complemento circunstancial de cantidad. ¿Cómo? Perdón, ¿con quién camina? Con sus amigos, complemento circunstancial de compañía. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Vamos a analizar unas cuantas oraciones de aquí. Vamos a ver. Vamos con esta. El perro lo observaba fijamente. El perro, sujeto. Bueno, primero verbo, observaba. ¿Quién observaba? El perro. ¿A quién observaba? A lo. O sea, ese lo, recuerden que es complemento directo. ¿Cómo lo observaba? Fijamente. Complemento circunstancial de modo. Igual pasa en el 5, ¿verdad? El periódico lo compró María esta mañana. En ese caso, el complemento directo está duplicado. O sea, porque María, ahí está la oración desordenada. Quizá para confundir un poquito. María esta mañana compró el periódico. O María compró el periódico esta mañana. ¿Qué compró? El periódico. Lo. También complemento directo. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Verdad? No todos tienen que aparecer, digamos. No todos los complementos tienen que aparecer, ¿verdad? Las preguntas son las que nos van a ayudar digamos, a reconocerlos. Ok. Y con base en eso de los complementos, ¿verdad? Y el verbo, salen las oraciones copulativas o las oraciones predicativas. Las oraciones copulativas son las que tienen predicado nominal y es con los verbos ser y estar, ¿verdad? Y las predicativas son transitivas cuando llevan complemento directo, ¿verdad? E intransitivas cuando no lo llevan, ¿verdad? Entonces, depende de eso, ¿verdad? Y es ahí donde hay que poner atención, más atención, ¿verdad? Es aún más importante esa parte, ¿verdad? Porque la transitiva requiere de un verbo transitivo, es decir, que de uno que obligatoriamente lleve complemento directo. Eso sí, pueden aparecer otros complementos verbales perfectamente. Ha comprado un libro. Verbo, comprado. ¿Quién? Podríamos decir él o ella ha comprado un libro. ¿Quién? No, perdón. ¿Qué ha comprado? Un libro, complemento directo. En la oración, esta oración es transitiva, puesto que si se elimina el complemento directo, ha comprado, la oración queda, bueno, ahí el verbo, ¿verdad?
la oración queda con un significado incompleto que se completa solo con este. El verbo comprar es transitivo porque requiere un objeto directo sobre el que volcarse, es decir, requiere que se responda a la pregunta ¿qué ha comprado? Y la intransitiva no admite complemento directo. Entonces vean en una oración como María sale a las 8. Ahí no podemos sacar complemento directo, ¿verdad? De ninguna manera. Porque yo digo María sale a las 8, pero yo digo María qué, pero no puedo decir que el qué sea sale a las 8, no. María, o sea, sale es el verbo. ¿Quién? María. Ahí la pregunta para responder a las 8 sería ¿cuándo sale? A las 8. Complemento circunstancial de tiempo, ¿verdad? En ese caso. Bueno, teniendo eso claro, ¿verdad? Ahí viene una práctica que yo les incluí por si acaso ustedes tienen dudas de ese tema, ¿verdad? Y ustedes, para no hacer el video tan largo, ¿verdad? No la voy a hacer yo aquí, porque sí necesitamos ver bastante materia. Y esto, exactamente esto no es lo que entra, pero sí es bueno repasarlo para entender lo que viene, ¿verdad? De eso se trata. Sí, son bastantes oraciones, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer y me preguntan, ¿verdad? Por WhatsApp o por cuando estemos en clase por alguna de las respuestas, ¿verdad? Que tengan duda, ¿verdad? Me lo pueden mandar, yo se lo reviso, ¿verdad? Pero sí, para no hacer el video tan largo y como es materia de noveno, ¿verdad? Básicamente. Ahora sí, a partir de aquí, hay materia digamos, de bachillerato. Esto sí entra ya. Ok. Oraciones impersonales. Se definen como aquellas que no tienen sujeto. Pueden ser de varios tipos. Vamos a tener oraciones de varios tipos, entonces. La típica, que también es conocida como la de fenómeno natural, son aquellas oraciones cuyo verbo se refiere a un fenómeno natural. El verbo, porque ahí salen oraciones de trampa, es el verbo el que tiene que dar la idea de un fenómeno natural. Por tanto, no hay un sujeto que pueda realizar esa acción. Evidentemente, si es un fenómeno natural, el que está marcando el verbo, no puede haber un sujeto, ¿verdad? No explícitamente que realice la acción. Algunos verbos de fenómeno natural son nevar, ahí ya sé, nevar, llover, temblar, relampaguear, anochecer, amanecer, atardecer y tronar. Eso sí, conjugados, ¿verdad? Como en estas oraciones. Aquí atardece muy temprano. Entonces, no hay sujeto y tenemos un verbo de fenómeno natural, ¿verdad? Aquí también tembló fuertísimo. En Costa Rica no nieva, ¿verdad? Tenemos un verbo de fenómeno natural y no hay sujeto. No hay sujeto. Vean que aquí en Costa Rica no es sujeto. Es dónde. Podríamos, si acaso, decir eso. ¿Dónde? ¿Dónde no nieva? Pero no podemos decir que Costa Rica sea el sujeto, ¿verdad? Tener cuidado ahí. Relampagueaba en Acerrí. Igual pasa como la anterior, ¿verdad? No hay sujeto y tenemos un verbo de fenómeno natural. Ojo, el verbo de fenómeno debe aparecer solo, es decir, nunca en una perífrasis, o sea, dos verbos juntos. Oraciones como las siguientes no son de este tipo. Está lloviendo, no puede ser el verbo, no puede ser de fenómeno natural. Esas son las trampas que pone, porque el verbo principal aquí es está. Lloviendo es un gerundio, ¿verdad? El verbo principal tiene que ser llover, no estar. Está temblando igual. Está cayendo relámpagos igual. La lluvia cae a raudales aquí. El verbo tiene que ser llover, no caer. Y además, ahí sí hay sujeto, que sería la lluvia.
porque recordemos que el sujeto concuerda con el verbo. Hace calor, el verbo es hacer, por lo tanto no es una oración personal típica. En resumen, la oración impersonal típica tiene que no tener sujeto, tiene que tener un verbo principal de fenómeno natural. Ahora la impersonal gramatical puede presentar 3 verbos: estar, haber y hacer. Con el verbo haber se conjuga en tercera persona singular, él o ella en todos los tiempos. Este verbo impersonal, ay, se me va. Este verbo es impersonal cuando se refiere a la existencia de algo. Complemento directo, se obtiene la pregunta que hay. Ok. El verbo haber tiene que aparecer solo, es decir, no puede formar parte de una perífrasis. Entonces, hubo varios accidentes el fin de semana. Ok, aquí les hago la acotación, digámoslo así. La gente suele decir hubieron varios accidentes el fin de semana. Eso lo hacen precisamente porque el verbo debe conjugar con, digamos, el sujeto tiene que conjugar con el verbo. Entonces, al decir varios accidentes, la gente suele relacionar hubieron, pero no, porque el verbo haber es impersonal, precisamente por esto. Ese tipo de oración explica eso. Entonces, hubo varios accidentes este fin de semana. Hay una presentación del coro hoy en la noche. Vean que el verbo es hay. Ojalá no haya examen la otra semana. Incluso podría ser ojalá no haya exámenes, porque igual pasa, ¿verdad? Por eso uno tiene que decir no había clases, no habían clases, así no había clases porque es impersonal. Igual, en Australia ha habido inundaciones muy fuertes. No han habido, ¿verdad? Los verbos ser y hacer son impersonales cuando expresan fenómenos naturales. Tiempo, clima, ¿verdad? Este verbo se conjuga en persona singular en todos los tiempos. Por ejemplo, hace calor, hace frío anoche, es tarde, era invierno, hará un buen tiempo, era, ¿verdad? Estas son las trampitas que salen en las preguntas de selección única del examen, ¿verdad? Aquí ustedes dicen, sí, es de fenómeno natural. Pero vean que el verbo es hacer. El verbo no es el que está marcando el fenómeno natural en ese caso. Entonces, hay que tener cuidado en esos casos. Ahora sí, viene la impersonal eventual. Tiene un verbo conjugado en tercera persona plural, o sea, varios. Tercera persona plural, ellos o ellas. En estas oraciones hay sujeto que se desconoce o que no es importante mencionar. Por eso se consideran impersonales. O sea, en teoría no tiene sujeto. Sí se puede mencionar, o sea, no se puede, o sea, no es importante mencionar. O sea, no se sabe. Entonces, pero porque recuerden que para que sea impersonal no tiene que tener sujeto, ¿verdad? En ese caso. Entonces, me asaltaron. Tercera persona plural. Ellos o ellas. ¿Quiénes? No sé, los ladrones, pero ese podría ser el sujeto, pero la oración es me asaltaron. Tocaron el timbre, tampoco sé quién. Me regañaron ayer, tampoco. Mataron a Carlos, no se sabe. Te buscan. Solo publican tragedias en este periódico, ¿verdad? Vean que ahí todas podrían tener sujeto, pero no lo tienen. O sea, al no tenerlo es que se convierte en impersonal y que sea persona plural. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante. Es importante verificar que en efecto estas oraciones no tengan un sujeto explícito o que el hablante no lo quiera comunicar. Es importante recordar que el sujeto es aquel que concuerda con el verbo y que no siempre aparece al inicio de la oración, ¿verdad? Lo que les decía antes. De esta forma, la oración llegaron tarde los alumnos no es impersonal porque sí tiene un sujeto, los alumnos. Si dijera solamente llegaron tarde, ahí sí sería impersonal. Hay un tip
Dice, si se pregunta en el examen por una oración eventual, se puede poner ellos antes del verbo. Y la opción con la que concuerde es la correcta. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer ejercicios de eso. Ejemplo, aunque usted no me lo crea, bueno, ahí hay un ejercicio, ahí hay un ejercicio. Perfecto. Ejemplo, aunque usted no me lo crea, deja un espacio, elija la opción que contiene una oración impersonal eventual. Había muchos enfermos en la casa. Había. Es gramatical. Se criticó su labor en el equipo. Bueno, esta es de un tipo de oración que más adelante vamos a ver. Amaneció y no dio rastros de vida. Es de fenómeno natural. Lo mandaron a Guapiles en bus. Esa es la correcta, porque vean que si nosotros le agregamos ellos, que concuerda. Ellos lo mandaron a Guapiles en bus. Y aquí, bueno, lo que hacen es explicar eso, ¿verdad? Porque calza. El AC, como les decía. Ok. Y tenemos un tipo más de oración que es la impersonal con C. Es la impersonal con C. Y vamos a ver cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir para que sea impersonal con C. Porque luego vamos a ver otro tipo de oración que se llama pasiva con C. Y no se pueden confundir. Porque precisamente en el examen a ustedes les van a poner de los dos tipos para que ustedes puedan descubrir cuál es cuál. Ok, voy a seguir compartiendo pantalla. Entonces, y vamos a ver los requisitos, digamos, que tiene que tener la oración impersonal con C. No tiene sujeto, era como toda impersonal, no tiene sujeto. Lleva la partícula C. El verbo está en tercera persona singular, nada más. Tercera persona singular, nunca plural, ¿verdad? Nunca plural. Ejemplo, se come bien en este restaurante. Ahí no hay sujeto. El verbo está en tercera persona singular, come, y, ¿verdad? Y lleva la partícula C. Se bailó mucho. Igual. Se disfrutó a lo grande ayer. Ok, y esto, ¿verdad? A simple vista, a ustedes en el examen, digamos, creo que no les va a salir una pregunta en la que les digan cuáles son, bueno, puede ser que sí, una impersonal, que les pongan solo impersonales y que la respuesta sea una impersonal con C. Puede ser que sí. Pero el asunto de las impersonales con C es que se van a confundir un poquito con las pasivas con C. Entonces, el objetivo del examen es identificarlas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ok, dice, vamos a hacer algunos ejercicios de estos. Mucho calor este verano. ¿Cuál opción completa el texto anterior con una oración impersonal? La opción correcta es, por las mañanas hará mucho calor este verano. Por las mañanas, que ya me hace falta la... Sí, por las mañanas hará. Es la respuesta correcta. Las demás tienen sujeto. Ahora sí, en un abrir y cerrar de ojos, aquí nos piden una oración impersonal eventual, ¿verdad? Una oración impersonal eventual. Confesaron sus fechorías. Vean que no hay sujeto. Las demás tienen sujetos si ustedes hacen el análisis. 3. El día del golpe militar. Complete el texto anterior con una personal típica. O sea, de fenómenos naturales. Amaneció nublado y frío. Es el verbo el que tiene que estar en fenómeno natural, ¿verdad? Vean que en la D habla de lluvia, pero el verbo es haber.
4. Dice la 4. Durante las noches en la playa, aquí nos piden una impersonal. Vamos a ver. Había mucha diversión. Es la respuesta correcta. 5. Impersonal eventual. Publicaron fotografías comprometedoras. Respuesta correcta. No hay sujeto, las demás sí tienen sujeto. La 6, una típica. Truena constantemente. Verá, el verbo es truena. 7, vamos a ver cuántas son. Yo creo que sí son bastantes. Pero vamos a hacernos las. Si tienen alguna duda, recuerden preguntarme, ¿verdad? En el Parque Monteverde, una impersonal gramatical. Hubo una exposición de orquídeas. 8, una típica. Relampaguea continuamente. 9, una gramatical. Hace mucho calor. Verbo hacer. Impersonal con C. Ante las circunstancias, C, ¿verdad? Ya arriba tiene la C. Lo que hay que hacer es pedir el resto, ¿verdad? Y el verbo tiene que estar en singular. Y el único verbo en singular aquí es pidió, ¿verdad? Pidió. Por eso les digo, vean que ahí no les ponen de las oraciones de los otros tipos. O sea, sí les ponen de los otros tipos, pero si les ponen la oración completa, ustedes sabrían que es la que tiene C, ¿verdad? Pero en ese caso, ya el C viene arriba. Ustedes lo que tienen que hacer es completar para formarlo. 11. La 11 dice una personal con C. Bueno, se disfrutó mucho, ¿verdad? 12. Gramatical. Hubo un temblor bien fuerte. 13. Elija la opción que complete el fragmento anterior con una oración impersonal típica. Anochece más temprano. Vean que ahí hay trampas, ¿verdad? Pero ustedes lo que tienen que hacer es el verbo. El verbo es el que tiene que manifestar un fenómeno natural. E incluso vean que la B es una trampa más grande todavía, ¿verdad? Porque temblamos de frío. Pero es que no, ¿verdad? Tiene que ser un verbo de fenómeno natural. 14. Eventual. Me asustan. 15. Típica. Garúa. En este momento está garuando, de hecho. Si nos ponemos a ver, está bastante oscuro y está garuando. Viernes de lluvia. Ok. 16. Elijo la opción que corresponde a una impersonal gramatical. Hay lecciones. Hoy no hay lecciones. Se rumora que viene AC/DC. Es un grupo. Es una muchacha muy alegre. Esa es la 16. Es una muchacha muy alegre. ¿Sí? Hace manualidades con material reciclado. Hoy no hay lecciones. Elijo la opción que contenga una impersonal eventual. Ayer asaltaron la pulpería del chino. 18. Gramatical. Era verano. Ahora sí, vienen 6 oraciones. Hay que decir cuáles son típicas. Esta pregunta es compleja. Vean, porque recuerden que es el verbo el que tiene que marcar el fenómeno natural. O sea, la 2 es 1. Entonces, ya las opciones que no tienen la 2
descartadas. Entonces nos quedamos con la B y la C. Vamos a ver cuál es más. La 4 es otra. Entonces 2 y 4. Ya tengo la respuesta y la 6 es otra. Entonces es la opción C. 20, una impersonal gramatical. Hacen, buscan, es, ya es tarde para rectificar, ¿verdad? Verbo es. Ya es tarde para rectificar. Puede que sea gramatical, con el verbo estar, ¿verdad? Verbo estar, haber o hacer. No, en este caso entonces, vamos a ver. Tengo duda ahí. No, es más bien la B. La B es la correcta. Ok, oraciones pasivas. Oraciones pasivas. Oraciones pasivas. Ok, vamos a entender. Son oraciones en las que el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Ok, en esta oración, tradicionalmente hemos conocido las oraciones, bueno, perdón, el sujeto como el que realiza la acción. Pero en este caso, el sujeto no realiza la acción, la recibe. O sea, esto quiere decir que posee un sujeto pasivo. Entonces, veamos el ejemplo. La carta es firmada por el presidente. La carta es el sujeto pasivo y la acción es realizada por el presidente, que cumple la función de complemento agente. O sea, vean que ahí la carta recibe la acción de ser firmada, pero no es la carta la que se está firmando, ¿verdad? O sea, no es la carta la que está firmando. Ya se me ocurrió esto otra vez. Ahora sí, vamos a ver los tipos de oraciones pasivas. Las pasivas completas son aquellas que tienen un complemento agente. El complemento agente se introduce por la partícula, con la partícula por. Entonces dice, el gol fue anotado por Messi. Entonces, el verbo es fue anotado, ¿verdad? Es una perífrasis verbal, dos verbos. El gol es el sujeto pasivo y Messi es el complemento agente. El gol es el sujeto, pero vean que el gol no se anota a sí mismo. No, el gol lo tiene que anotar alguien. Entonces, el gol recibe la acción de ser anotado. Así es como hay que verlo. Yo sé que suena un poco extraño, pero así es como hay que verlo, ¿verdad? Los niños fueron castigados por el director. Y vemos que tiene complemento agente, ¿verdad? Por mes. Los niños fueron castigados por el director. Los niños son el sujeto pasivo y reciben la acción del director, ser castigados, que es el complemento agente. ¿Verdad? El director es el complemento agente, o sea, el que realiza la acción. El agente, el que hace. Ahora sí, las pasivas incompletas son aquellas que no tienen complemento agente. Es decir, no especifican quién realiza la acción. O sea, no tienen por, ¿verdad? Ahora sí, dice, la carta fue firmada. La carta es el sujeto paciente, pero no se indica, en ese caso, quién la está firmando. ¿Verdad? Eso no se indica. No se indica quién la está firmando en ese caso. Ahora sí se vino la lluvia, pues voy a hablar lo más fuerte que pueda. Voy a ver cómo. Ok. Algunas oraciones pasivas son seguidas por la partícula por, pero no necesariamente ese es un complemento a mí. O sea, ese es un tip. Eso va a ser una trampa para ustedes. Porque ustedes los van a poder escoger una pasiva completa.
pero le van a poner una confort, pero que no tenga complemento agente. Entonces, el partido fue suspendido por lluvia. ¿Ok? Pero la partícula subrayada es complemento circunstancial de causa, no un complemento agente. La lluvia no fue la que suspendió el partido, fue una persona la que suspendió el partido. Es el motivo, pero no fue la que lo canceló. Los delincuentes fueron atrapados por la mañana. La partícula subrayada es un complemento circunstancial de tiempo, no un complemento agente. La mañana no atrapó a los delincuentes, sino que fue en ese momento cuando alguien más lo hizo. ¿Verdad? En este caso. Pasiva con C. Aquí es donde está el asunto de la impersonal con C y la pasiva con C. Pasiva con C. Cumplen con los siguientes requisitos. Verbo en tercera persona singular o plural. La impersonal con C solamente era en singular. Esta es o plural. Partícula C y tiene sujeto. Aquella impersonal no tenía sujeto. Esta sí, pero igual es un sujeto pasivo. Ok. Se venden carros. Los carros no se venden solos. Alguien lo hace. Partícula C, verbo plural y carro. Los carros son el sujeto, pero el sujeto pasivo. Se busca barbero. El barbero no se busca a sí mismo, sino que alguien más lo busca. Se construirá un puente acá. El puente no se construirá solo, sino que alguien más lo hará. Ok, aquí viene lo que les decía. Tip para no confundir las impersonales con C y las pasivas con C. Ok, el sujeto de la impersonal con C siempre está en singular, mientras que en la pasiva puede ir tanto en singular como en plural. ¿Verdad? Eso es un detalle. Véanse los siguientes ejemplos. Vamos a ver, compartir aquí. Vamos a ver, no, que se vean todos los ejemplos. Ok, se buscan cocineros. Ayer se despidió al gerente. Mi tía y él se conocieron en la fiesta. Se traerán doctores nuevos el otro año. Las oraciones A, C y D tienen verbos en plural. Por lo tanto, si se pidieron en personal con C, todas esas se descartarían. Nótese que en la opción B, el posible sujeto, el gerente, aparece precedido por la partícula al, lo cual no es propio de complementos directos y nunca de sujetos. Por lo tanto, ese no puede ser el sujeto, ¿verdad? O sea, la oración impersonal es la B, ese no puede ser el sujeto. Y menos pasivo. En la oración pasiva con C aparece un sujeto que no puede realizar la acción, sino que la recibe. Por su parte, en las impersonales es imposible detectar el sujeto. Por eso son impersonales. El sujeto pasivo debe concordar con el verbo. De lo contrario, es un complemento directo. Ahora sí, vamos a ver los siguientes ejemplos. Se venden muebles de segunda. Se venden muebles de segunda. Vea que la diferencia lo está haciendo una N de singular y plural. En la oración A, el verbo venden concuerda con muebles de segunda. Por lo tanto, es un sujeto pasivo. Y la oración es pasiva con C. En la oración B, el verbo vende no concuerda con muebles de segunda. Por lo que eso es un complemento directo y la oración es impersonal por no tener sujeto. Esa es la diferencia con esa oración.
y vamos con la práctica. Y vamos a ver cuántas son. Deben ser unas 20. No, espera. Vamos a ver, son 13 oraciones. Digo, 13 preguntas. Es más, noten algo, eso sí. Vean que hasta el momento todas las oraciones que hemos visto tienen un verbo. O sea, son oraciones simples. Ya van a ver por qué en el próximo tema. Van a ver por qué digo eso. La primera es la opción es una pasiva con C. Entonces se cancela el partido por lluvia. Entonces vean cómo ahí el partido es cancelado. ¿Verdad? Pasiva completa en la 2. La única que tiene un complemento agente, ¿cuál es? La única que tendría complemento agente, y esa es apelable. Esa es apelable, esa yo la marqué como apelable, porque la única que tiene complemento agente es la culpa. Entonces, digamos que ahí sí, la culpa podría ser un complemento agente, pero más que todo es una entidad humana, el complemento agente. Entonces, por eso es apelable, para que agarren volado. La 3 es apelable también. Yo la había marcado el año pasado como apelable. El sistema patriarcal, ajá, aquí es una pasiva completa. Sí, aquí pasa lo mismo, la 3. O sea, podría ser la D, el entorno. La 4 es una pasiva completa. La única que tiene un por y un sujeto pasivo digo, un complemento agente, es especialista. ¿Verdad? Revisados por un especialista. La 5, en la zona de San Carlos C, ahora una oración pasiva. Vean que la oración ya tiene C. Ahí el asunto es ver cuál es la oración impersonal. Varias son impersonales y solo hay una pasiva. En este caso. ¿Verdad? Entonces, ahí la oración es: establecieron nuevos controles en el área de salud ocupacional. Establecieron nuevos controles concuerdan. ¿Verdad? Como sujetos pasivos. 6. Una oración pasiva completa. Bueno, para que sea completa tiene que ser una entidad, el peón. ¿Ven por qué aquellas eran apelables? Porque no eran entidades humanas, el complemento agente. Entonces, por eso me quedé con duda en eso. 7. Bueno, me quedé con duda, no, son apelables. 7. Una pasiva completa. Aquí, por prevención, por unos días no. Reparadas por los funcionarios. Complemento agente. Aquí una oración pasiva completa. Esta fue vista por todos. Viene, bueno, otros 7 ahí. No sé por qué. De datos. Una pasiva incompleta. Negligencia, ¿verdad? Es la única. Y es incompleta. O sea, las demás son completas. Fue criticada por su negligencia. 8.
Aquel libro de literatura infantil fue una pasiva completa. Comprado por mi hijo, complemento agente. 9, pasiva completa. La B, olvidado por el chofer. 10, pasiva incompleta. Por última vez ayer, visto por última vez ayer, incompleta. 11, pasiva. Pasiva con C. Ahí debería decir pasiva con C, ¿verdad? Pero ya vemos el C arriba. Pero sí debería decir pasiva con C. Ah, bueno, sí, es la que yo tenía como 3. Es la que yo tenía como 3. Sí, ahí fue donde hace. Ahí fue donde hace. Se vendieron todas las casas. Ahí vendieron y las casas, ¿verdad? Tienen concordancia. Está en plural, ¿verdad? Ahora sí. Hasta ahora hemos visto oraciones con un solo verbo. Vamos con las oraciones compuestas. Tal vez decirles que sí, las oraciones compuestas son más complejas. Son más complejas, son un poquito más complicadas. Sí les voy a ser sincero. En ese sentido sí les voy a ser sincero. Pero las que son más complicadas son las subordinadas. Van a ver por qué. Eso sí, acordémonos aquí. Dice, son aquellas que tienen 2 o más verbos conjugados. Por tanto, pueden considerarse como 2 o más oraciones en una. Hay 3 procesos para formar oraciones compuestas. Yuxtaposición, coordinación y subordinación. Hay 3 procesos. Vamos con las oraciones yuxtapuestas. Son oraciones relacionadas entre sí, divididas por signos de puntuación. No pueden llevar conjunciones copulativas, como la I. Solamente se dividen por signos de puntuación. Principalmente comas, pero también podrían ser puntos, ¿verdad? Y recordemos, tienen que tener 2 verbos. Entonces, para la fiesta, Marco trae, bueno, 2 o más verbos. No solo 2 verbos, puede tener más verbos. Para la fiesta, Marco trae el licor, Paula la comida y yo pongo la casa. Son varias oraciones separadas por comas y vemos 2 verbos. Trae y pongo. En mi familia, mi hermano canta, mi primo toca el bajo y yo bailo. No, y yo bailo no. Yo bailo, sin el i. Separadas por comas, hay 3 verbos. Toca, bailo, canta. Fabiola llora. No, Fabiola no, Fabio. Tu madre está muy enferma. Está y llora, separada por signos de puntuación. No se complique, viva feliz. Ese dicho lo dice Juan José Vargas, es el que dice no se complique, viva feliz. Bueno, yo creo que es Juan José Vargas. Pero ahí tenemos 2 verbos, ¿verdad? La maestra le gritó al estudiante, se disculpó más tarde. Disculpó, gritó, separadas por signos. Entonces vamos a ver, como se dijo anteriormente, estas oraciones no pueden llevar conjunciones como y, ni, pero, sin embargo. Entonces, ya lo vimos, ¿verdad? En mi familia mi hermano canta aquí, pero esta ya no yuxtapuesta por solo llevarla ahí. No puede llevarla ahí. Haz tus deberes, pero vive feliz. Esta lleva pero, entonces ya no yuxtapuesta. Como se verá más adelante, estas conjunciones son propias de las oraciones coordinadas y no de las yuxtapuestas, que se separan únicamente por signos de puntuación. Ahora sí, esas son las yuxtapuestas. Ahora vamos con las coordinadas. Las coordinadas. Las coordinadas. Estas oraciones
Estas oraciones están unidas por conjunciones. Hay de tres tipos. Coordenadas copulativas, que se separan por i, e y ni. Recuerden que utilizamos la e cuando la siguiente palabra comienza con i, ¿verdad? O con h y con i. Llegó tarde y se fue temprano. Verbos. Llegó y fue. Ay, ya. Vino mami e hizo empanadas. Ni estudia ni trabaja. Dos verbos, ¿verdad? Las disyuntivas se separan por las conjunciones o, u. Es como una lección. ¿Vienes o te vas? Dos verbos, ¿verdad? Vienes y vas. ¿Honras u ofendes al Señor? Honras y ofendes, ¿verdad? Haz bien tu trabajo o sufrirás las consecuencias. Coordinadas adversativas. Estas oraciones, se da una oposición entre la primera y la segunda. Se separan con conjunciones como pero, sin embargo, más, sin tilde, sino, no obstante. Mariano gana bien, pero nunca le alcanza la plata. Verbos, gana, alcanza. La segunda acción contradice y se opone a la primera. María no va para Canadá, sino porque viaja a Panamá. De nuevo hay una negación de la primera acción en pos de la segunda, pero tiene dos verbos, ¿verdad? Va y viaja. Se esforzó mucho más. Perdón, ya lo leí mal. Se esforzó mucho. Más, ahí tendría que ir, ¿verdad? Es tener cuidado con ese más sin tilde, ¿verdad? Que equivale a un pero. Se esforzó mucho, más no pasó el examen de bachillerato. Cristian es joven, sin embargo actúa como un viejo. Actúa y es. Ok, esas son las coordinadas por conjunciones. Ahora vienen tal vez las más complicadas. Oraciones subordinadas. Son oraciones que dependen de otras para tener sentido completo. Igual, tienen dos o más verbos, ¿verdad? Subordinadas sustantivas. Aquí hay que recordar algo. ¿Qué es un sustantivo? ¿Verdad? Cumplen la función del sustantivo, por lo que pueden actuar como sujeto o como complemento directo. Para localizarlas se deben buscar las palabras qué o quién. Cuando la oración subordinada sustantiva funciona como sujeto, qué o quién aparece por lo general al principio. Ejemplo, quien me busca, me encuentra. O sea, vean que eso se puede cambiar por un sujeto. En vez de quien me busca, podría decir cualquier nombre, ¿verdad? Quien con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Un dicho, un refrán muy famoso. Y vean que tiene dos verbos, ¿verdad? Que diga la verdad es importante, sujeto. El que más estudió sacó la mejor nota, ¿verdad? Tiene dos verbos. Cuando la oración subordinada sustantiva funciona como complemento directo, las partículas que o quién suelen aparecer luego del verbo. En las anteriores era al principio, aquí el luego del verbo principal. Esas oraciones responden a la pregunta ¿qué más verbo? Por eso es complemento directo, ¿verdad? Siento que eres un buen ejemplo para mí. ¿Qué siento? Que eres un buen ejemplo para mí. Entonces, esa es la oración subordinada sustantiva de complemento directo, ¿verdad? Y tiene dos verbos, siento y eres. Pero la oración subordinada es la que está en negrita. Depende de la otra, si no, no tiene sentido. Eso es lo que pasa aquí. Cuando uno está subordinado a algo, es que depende de algo. Sabemos que ganaste la lotería. ¿Qué sabemos? Que ganaste la lotería, ¿verdad? En ese caso. Ahora sí, las subordinadas adjetivas califican a un sustantivo dentro de la oración. Por lo tanto, no pueden ser sustituidas por un adjetivo. Ejemplo. El hombre que está en la esquina es abogado. La oración subordinada adjetiva podría sustituirse por cualquier adjetivo. Podría decir el hombre calvo, calvo,
El hombre alto, el hombre gordo, es abogado. Y la oración seguiría teniendo el mismo sentido. Estas oraciones pueden presentar las partículas cuyo, cuyos o el cual, los cuales. Siempre que aparezcan, estamos en presencia de una subordinada adjetiva. Ayer conocí a un joven cuyo padre está en prisión. Podría ser, ayer conocí a un joven alto, ¿verdad? En vez de eso. Vivía en una casa en Desamparados, la cual fue demolida. Las oraciones que inician con qué y quién funcionan como adjetivos si aparecen inmediatamente después de un sustantivo, como lo que hace el adjetivo, ¿verdad? El hombre que vino ayer dejó eso. La oración viene después del sustantivo, hombre. Te presento a Luis, quien es hermano de Jorge. La oración viene después del sustantivo Luis y lo describe como hermano de Jorge. Y por último, y vamos a verificar que de verdad entre, porque tengo una pequeña duda de que eso entre. No, sí entran, sí entran. Sí. Sí, de esto en el examen vienen 4 preguntas, o sea, tomando en cuenta las más fáciles, las justapuestas, las coordinadas, ¿verdad? No es mucho, por si se les dificulta, porque yo sé que tal vez de gramática esto es lo más difícil, sí lo reconozco. Como profesor lo reconozco que esto es lo más complicado de todo, digámoslo así. Es lo que podríamos decir de que tiene más complejidad. Y hay que fijarse en muchos detalles, ¿verdad? Y todo eso, pero, pero tampoco es que es imposible. Las funciones, las subordinadas circunstanciales son oraciones que funcionan como complementos de lugar, modo, tiempo, causa y finalidad. Pues ya me duele un poco la garganta, seguro por la gritada antes cuando estaba lloviendo. Aquí funcionan como complementos de lugar. Iré contigo donde me digas. Subordinada en función de complemento de lugar. Cuando vuelvas mañana será demasiado tarde. Subordinada en función de complemento de tiempo. Vean que tiene 2 verbos, ¿verdad? Uno está en la subordinada y el otro está en la oración principal. Ella redactó el acta como se lo ordenaron. Subordinada en función de complemento de modo. Estamos de luto porque se murió nuestro abuelo. Subordinada en función de complemento de causa. Karen me llamó para que le explicara la tarea. Subordinada en función de complemento de final. Ok, vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Son más o menos 30 oraciones. Vamos a ver si nos alcanza todo. Porque ya este video está quedando muy largo, ¿verdad? Yo creo que ustedes en una sola sentada no lo van a ver. Yo creo que lo van a ver por partes. Dice, ese profesor completa el texto anterior para formar un periodo de oraciones yuxtapuestas. ¿Cuál es la yuxtapuesta? Las de signos de puntuación. Trabaja, lucha, dedica gran parte del tiempo a sus alumnos. Esa es la respuesta correcta. 2. Habíamos llegado a un pueblo extraño. Complete el texto anterior como un periodo de oraciones yuxtapuestas. ¿Cuál es la única que puede ser ahí? Vean que ahí, en la primera pedían las 2 oraciones yuxtapuestas. Aquí hay que terminar el periodo con un periodo con las oraciones yuxtapuestas. Y la única, ¿verdad? Ya vemos que la coma está arriba, ¿verdad? Aquí la única que no tiene una conjunción es la B. Se hallaba perdido en los versículos, en los vericuetos del tiempo. Las demás tienen conjunciones que serían coordinadas, ¿verdad? 3. Es un fragmento de Don Quijote. Sancho, amigo, la isla que yo te he prometido no es movible ni fugitiva, ni fugitiva. Completa el texto anterior como un periodo de coordinadas. ¿Cuál es? La que tiene conjunción, pero no serán los definitivos. Porque es diferente a la que
la que yo tengo. Bueno, es que estoy viendo la de abajo. Es la 3. La 3. Sí, la 3. La 3 es, haz lo que desees, mas no pongas duda en esta verdad. 4. Periodos de oraciones coordinadas. ¿Cuál tiene conjunción? La de pero. La A. 5. Seleccione la opción que completa el fragmento anterior para formar un periodo de oraciones coordinadas. La que tiene conjunción y la B. 6. Ya esta es más complicadito. Complete el texto anterior para formar una oración subordinada adjetiva. Entonces dice, encontré la fotografía. Ahí estamos buscando algo que funcione como un adjetivo, ¿verdad? Intercambiable como un adjetivo. Y la respuesta correcta es que me regalaste aquel día. Es como si yo dijera, encontré la fotografía vieja, ¿verdad? Funciona como un adjetivo. 7. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Quien siembra vientos. El fragmento anterior, no, el subrayado, se clasifica como una oración del subordinada del siguiente tipo. Será subordinada en función de complemento directo, será sustantivo en función de sujeto, será circunstancial o será adjetiva. Es en función de sujeto. Sustantiva en función de sujeto. 8. ¿Por qué? Porque ahí está eso funcionando como sujeto. Ahora es como si dijera, él coge tempestades o María recoge tempestades, ¿verdad? Mi madre dijo, ahí nos piden una oración subordinada circunstancial. Es la D, que es del lugar, donde yo deseaba celebrar su cumpleaños. ¿Dónde deseaba celebrar su cumpleaños? 9. Es una oración subordinada adjetiva. Nada más y nada menos que la B. Los estudiantes leían la novela que el profesor recomendó. Ahora funciona como un adjetivo. 10. Exprese su opinión. Ahí nos piden una subordinada sustantiva. La D. Quien no esté de acuerdo con estos cambios, ¿verdad? El quién antes, en quién al principio de la oración. 11. Elija la opción que contenga un periodo de oraciones coordinadas. Obra, poesía, de esa no, porque tiene comas. Ahí hay una cuestión ahí, ¿verdad? La C tiene ni y la B tiene E, pero vean que no tienen dos verbos, ¿verdad? Tienen que tener dos verbos. Y la única que tiene dos verbos y tiene conjunción es esta. Llegó, dejó, ¿verdad? La opción D. 12, yuxtapuesta. La D. 13. Y nos vamos para el concierto, coordinada. 14. Ofrece el momento anterior con la opción que presente yuxtapuestas. La C es la correcta. 15. Yuxtapuestas. Ya tenemos la coma arriba, ¿verdad? Y tenemos que buscar una que nos sirva, ¿verdad? Andaba con las dos hijas. Porque no tiene conjunciones. Las demás sí tienen conjunciones. 16. Coordinadas. C. 17. A. Yuxtapuestas. 18.
18, vamos a ver. Esa era apelable, sí, yo la había apuntado como apelable. Les voy a decir por qué. Vamos a ver, tal vez ahora la vea de manera diferente, pero vamos a ver. Yo la había apuntado como apelable. Y vamos a recordar por qué. Nos están pidiendo un periodo de oraciones coordinadas, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ahí es básicamente que nos sirve la A o la C, cualquiera de las dos. Entonces, por eso diríamos que es apelable en caso de, porque tiene conjunción pero y tiene conjunción y. Entonces, y tiene las otras tienen, o sea, tienen dos verbos, tienen un verbo más que el que ya está ahí, que es vende, ¿verdad? 19. 19 es la A. No, 19 dije. 19 nos piden una coordinada, sí, la A. La 20 nos piden una subordinada adjetiva. D. 21 nos piden una subordinada. No, mentira, más bien en la 20 nos piden una yuxtapuesta. Es que yo creo que tengo la numeración mal, ya para ver. La 20 nos piden una yuxtapuesta. Y esa es la D. En la 21 nos piden una subordinada adjetiva. Y esa también es la D, casualmente. 22 nos piden una subordinada sustantiva. La A es adjetiva. La C tiene una I. La D es, yuxtapuesta. Aseguro que hoy dejará de llover. Esa es la B. 23, formar una oración yuxtapuesta circunstancial. La D, definitivamente. 24, A. 25, B. 26, A. 27, A. Cualquier duda me preguntas para ya terminar el video porque está quedando muy largo. 28, C. 29, la 29, vamos a ver. Subordinada en función de complemento directo. No, la 29 es en función en subordinada adjetiva. Sí, la A, es la A. Y la 30, la A también. Y con eso terminamos el tema de gramática y de oraciones. ¿Verdad? Ahí termina el material. Muchas gracias. Cualquier duda me preguntan, ¿verdad? Cualquier duda me preguntan. Y vamos a dejar de compartir. Y bueno, aquí terminamos. Muchas gracias y buenas tardes.